Vamos a esperar a que se empiece a conectar como un poquito de gente para que hablemos. Para que hablemos un poco sobre Dios. Mientras que voy haciendo el almuerzo. Señor Felipe, bienvenido. ¿Cómo has estado? Bueno, yo voy a ir haciendo el almuerzo mientras que voy hablando con ustedes, ¿cierto? Imagínense que hoy son las 10:52 de la mañana, ¿cierto? Y entonces hoy ha sido un día increíble. No porque hayan pasado milagros asombrosos en mi vida, no. Sino porque me he dado de cuenta de cuán grande es el amor de Dios hacia nosotros. Me he dado de cuenta que un ser que es capaz de contar hasta el último cabello de nuestra cabeza merece que le demos toda la gloria y toda la honra. Porque me di cuenta que nadie me va a amar a mí tanto como me ama Dios. Entonces quería compartirles a ustedes ese amor que sobrepasa todo entendimiento, esa persona que se siente orgullosa de todo lo que tú has hecho, esa persona que te quiere dar fuerzas y que renueves las fuerzas en Dios. Quería presentarte a ese Dios que así como ha transformado y ha cambiado mi vida y le ha dado un valor diferente, también lo puede hacer contigo. Decirte de parte de Dios que te felicito por todas las cosas que tú has hecho, que lo estás haciendo muy bien, que cada vez que tú sientas que ya no tienes fuerzas, deja que Dios empiece a trabajar en tu vida para que esas fuerzas sean renovadas en Dios. Que cada vez que tú sientas que ya no aguantas más, que estás pasando por una situación demasiado difícil y que ya sientes que vas a tirar la toalla, es ahí donde tú le vas a entregar a Dios todo y Dios va a empezar a hacer su obra en tu vida. No hay nada que en nuestra vida pase que no sea por un propósito. Nosotros no estamos aquí en esta tierra porque haya sido una casualidad, porque a nuestra mamá y nuestro papá se les olvidó usar un condón, porque quizás el método de planificación falló y por eso estamos en esta tierra, no. Si nosotros estamos en esta tierra es porque Dios tiene un propósito grande con cada uno de nosotros, porque Dios quiere que esos sueños que nosotros tenemos en nuestro corazón se cumplan. ¿Tú crees que Dios nos hizo a su imagen y semejanza? ¿Por qué? Porque nos hizo con la misma capacidad de poder hacer las cosas conforme a su voluntad. Hoy estaba leyendo la palabra de segunda de Pedro 1 del 3 al 11, donde en esa palabra me decían a mí que Dios nos capacitó con todas las cosas necesarias para que nosotros viviéramos conforme a lo que a Él le gusta, que Dios abre las puertas del reino de los cielos para que nosotros podamos pedir todo lo que necesitamos conforme a su voluntad. Imagínense que nosotros somos hijos y coherederos de un rey de reyes y de un señor de señores, de un rey que es el dueño del oro y de la plata. ¿Tú crees que Dios no se alegra de ver tú todos los días cómo te levantas y ver las maravillas que ha hecho en tu vida? Imagínate tú que tienes la oportunidad de levantar, de poder abrir tus ojos y poder ver las cosas maravillosas de la vida. Yo a veces antes, yo pensaba que los milagros siempre tenían que ser milagros materiales. Pero hoy que estoy en los caminos del Señor me doy cuenta que lo más importante son los milagros espirituales. Que no hay nada más maravilloso que tú poder abrir tus ojos y poder darte cuenta que puedes oír, que puedes ver, que te puedes levantar y puedes ver a tus hijos saludables, que te levantas en tu casa, no en una cama de hospital, no estás por allá, un ejemplo, aguantando frío. Y también he entendido que si yo tengo la oportunidad de tener una vida tan maravillosa, puedo hacer algo por las demás personas. También he entendido que quizás el propósito que Dios tenga en tu vida es que tú seas la persona que vaya y alimente a los que no son tan privilegiados como tú. Quizás el propósito que Dios tiene en tu vida es llevarte a esos lugares donde las personas ya no tienen esperanzas porque quizás un dictamen médico que les dieron agotaron todas las esperanzas que tenían y Dios necesita que tú te pares y que tú vayas a esos lugares a hablarles de que hay esperanzas todavía en Jesús. Yo a veces me ponía a pensar, ¿yo cómo hago para ayudar a los demás? Yo siempre pensaba que uno necesitaba dinero para poder ayudar al prójimo. Y hoy me doy dando cuenta que no,
que cosas materiales no es tanto lo que necesita la gente, que con solamente uno dar una oración, la oración tiene poder y uno puede llegar a ayudar a restaurar muchas vidas y ayudar a levantar personas. Miren, en estos momentos hay mucha gente que se levantó con deseos de morirse. En estos momentos hay mucha gente que se levantó desilusionada de la vida, que se levantó con ganas de no seguir viviendo porque sienten que su vida no tiene sentido. Y una palabra que venga de parte de Dios puede ayudar a esa persona a restaurarse. Hay gente que en estos momentos se para, se mira al espejo y dice, ay no, yo soy tan fea, yo no sirvo para nada, yo nunca voy a cumplir mis sueños, yo vine aquí a esta tierra solamente que hacer parte de un relleno. Y déjame decirte que no, nadie es parte del relleno, nadie vino a esta tierra solamente por venir a llenar algo, no. Todos venimos aquí a la tierra con un propósito único y un propósito especial. Dios es el único que tiene el control de nuestras vidas. Dios es el único que nos puede ayudar a poder ser mejores personas cada día y nos puede restaurar nuestra vida para poder ser dignos delante de su presencia y ayudar al prójimo. Nosotros a veces somos como tan egoístas, y lo digo personalmente, porque uno siempre se preocupa por las cosas de uno siempre solo se preocupa porque uno esté bien y no le importa cómo están las demás personas. Y uno a veces hasta en nuestra propia familia están pasando situaciones difíciles y uno solamente le importa que uno esté bien, porque uno siempre tiene el dicho que dice, es que nadie sabe lo que a mí me ha tocado vivir, nadie sabe lo que a mí me ha tocado pasar para yo estar en el lugar donde estoy hoy en día. Y déjame decirte que hay una persona que sí sabe todo lo que te ha tocado pasar, que hay una persona que sí sabe cuánto has llorado, que sí sabe cuánto has sufrido, y esa persona es Dios. Dios quiere ayudarte a levantar, Dios quiere ayudarte a cumplir sus sueños. La palabra dice que Él cumple las peticiones de nuestro corazón, y si su palabra le dice y esa promesa está ahí, es porque es verdad y yo realmente le creo, de que Él me va a ayudar a cumplir las peticiones de mi corazón, de que Él va a ayudarme a cumplir todos los sueños que yo tengo aquí terrenales en la tierra, si es conforme a su voluntad. Tenemos que aprender a entregarle nuestras cosas a Dios, a dejar que Dios empiece a orar en nuestras vidas cuando nosotros ya sentimos que las fuerzas se nos acaban. Porque como les decía en el en vivo anterior, cuando tú ya no aguantas más y cuando tú escondes tus manos, es cuando Dios viene y pelea por ti. Es cuando Dios viene y dice, listo, ya te cansaste en tus fuerzas, entonces yo ya voy a empezar a orar y voy a empezar a hacer la gloria en tu vida para manifestarme. ¿Qué les contaba yo la vez pasada? ¿Qué pasó con la historia de Lázaro? ¿Qué le dijo Jesús a Marta y María? Si tan solo ustedes creyeren, podrán ver la gloria de Dios. Vea, yo el mes pasado, yo estaba leyendo un libro con mis hijas y era el libro de Esther. En este libro, Dios a mí me enseñaba cómo usó una mujer que era huérfana de padre y madre, una mujer que no tenía ningún prototipo para llegar a ser la esposa de un rey, y Dios la escoge porque ella decide ser obediente a la palabra de Dios, y Dios la escoge y la manda a reinar con un propósito, la manda a ser la esposa de un rey para poder salvar a todo su pueblo, porque pone gracia en ella, porque ella cuando tuvo la dificultad de que iban a acabar con todo su pueblo, ella en vez de ir a acudir a otras personas, acudió ante Dios haciendo un ayuno, tanto ella como sus concubinas, para que la gloria de Dios pudiera estar manifestada y pudiera tener gracia contra el rey y pudiera salvar a todo su pueblo. El libro de Esther es un libro donde nos enseñan cómo ser mujeres llenas de gracia, cómo ser mujeres llenas de vida eterna para Dios, cómo nos puede llevar a lugares súper grandes y sorprendentes. ¿Usted cree que Dios no se deleitará llevándolo a usted a todos los países a conocer? ¿Usted cree que Dios no se deleita dándole las cosas que usted siempre ha pedido, regalándole el carro que usted quiere, regalándole la casa? Dios puede hacer todas esas cosas en su vida, pero si usted le entrega su corazón y que todo sea conforme a su voluntad. Dios no es un Dios que miente. Si Dios dice en su palabra que Él es mi pastor y con Él nada me faltará, es porque es verdad, no tenemos por qué dudar de las cosas de Él. Si Dios a Daniel le dio la capacidad y la inteligencia para que entendiera todo tipo de literatura, también lo puede hacer con nosotros. Si Dios pudo restaurar a David, que era un simple pastor de ovejas, y lo puso como rey, también lo puede hacer con nosotros. Si Dios puso a
a José a reinar todo un gobierno después de que sus hermanos lo hayan vendido, ¿usted cree que también no lo puede hacer con nosotros? Pedro falló y Pedro pecó cuando negó a Jesús, pero él decidió arrepentirse y luego Dios lo restauró. ¿Y quién fue Pedro? El que construyó la iglesia. ¿Quién fue Pedro? La persona que también hizo milagros, que también resucitó muertos. ¿Por qué quién? Porque cuando falló acudió a los pies de Jesús. ¿Qué pasó con Judas? Judas cumplió el propósito de Dios, que era entregarlo, pero Judas cuando pecó no acudió a donde Jesús a pedirle perdón, sino que acudió a donde, a donde los sacerdotes, no acudió a donde debía de haber acudido y por eso terminó suicidándose. El propósito de Judas era que entregara a Jesús, pero no era que se suicidara. Él se suicidó, ¿por qué? Porque él no fue a la presencia de Dios a acudirle perdón a él. Cuando nosotros pecamos de cualquier tipo de manera, Jesús siempre nos va a perdonar, porque para eso Él murió en la cruz por nosotros, para redimirnos delante del Padre, para cuando nosotros ya estuviéramos sucios de tanto pecado, Jesús por su sangre nos limpiara y nos santificara. Su palabra dice que no hay santo ni solo uno, pero por medio de la sangre de Jesús nosotros podemos ser santificados el día que Él venga por su pueblo. Qué rico sería nosotros poder estar allá arriba en su pueblo, reinando en esas calles de oro, en ese mar de cristal que describe la Biblia. Quizás parecen cosas que uno dice, eso es fantasía, eso parece que fuera irreal, pero esta tierra también parece que fuera irreal. ¿Tú crees? Dios hace cosas asombrosas. ¿Tú crees que es normal que de un espermatozoide salga un ser humano tan completo como lo somos tú y yo? Dios hace cosas extraordinarias. ¿Por qué nos sorprende de las maravillas de Dios? Si Dios en su palabra me está diciendo que arriba en el paraíso hay unas calles de oro y un mar de cristal, ¿yo por qué no le voy a creer? Si Dios a mí me está diciendo que allá en el paraíso no va a haber enfermedad, no va a haber dolor, no va a haber hambruna, ¿yo por qué no le voy a creer? Si Dios a mí me está diciendo todas las promesas, es porque yo me las tengo que apropiar con mi vida. Todas las cosas que nos pasan en nuestra vida, uno, son consecuencia de nuestras acciones, o dos, es un propósito que Dios tiene para ti. Tú tienes que aprender del desierto por el que estás pasando. Todo nos enseña algo. Cuando uno está practicando algo, y se lo voy a decir por experiencia, yo he intentado muchas formas de hacer emprendimientos y en todos yo siento que empiezo y nunca termino y nunca se me da lo que yo quiero, y yo podría decir voy a desistir y no voy a seguir continuando porque es que estoy perdiendo mi tiempo y perdiendo mi plata, pero cada vez que lo intento y lo intento y lo intento 1000 veces, mi sueño se va haciendo cada vez realidad y voy encontrando el verdadero camino de lo que me gusta. Así yo lo intente 50,000 veces por maneras distintas, va a llegar el punto en que lo voy a encontrar. ¿Qué pasó con el dueño el creador de Facebook? Él lo intentó a la 1000. Si él se hubiera rendido al punto 999, ¿ustedes creen que hubiera creado una página tan famosa como lo es Facebook? No, porque él lo intentó, y muchas personas que hoy en día son súper exitosas en el mundo no desfallecieron a la primera. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros hoy en día a la primera desfallecemos, a la primera queremos tirar la toalla, no nos queremos arriesgar, no queremos dar el otro paso para tener la recompensa que nos esperan. Si nosotros queremos grandes cosas en nuestra vida, tenemos que hacer grandes sacrificios. Una persona que se levanta todos los días por su emprendimiento a luchar, una persona que todos los días se levanta para estar con su familia y lo hace constantemente, así no vea las cosas que están tornándose como ella quiere, es una persona que a futuro va a lograr ser exitosa, porque es que el éxito se consigue a través de la constancia. El éxito no se consigue porque yo hoy lo intenté y tuve una buena suerte, no. El éxito no se consigue por eso. Ustedes se imaginan donde yo, un ejemplo, el primer video que yo grabé, yo hubiera dicho, no, como eso no tiene casi seguidores, entonces yo no voy a seguir haciendo videos, o porque es que a mí nadie me ve, entonces yo no voy a seguir haciendo videos. Yo no estoy diciendo que yo hoy en día sea famosa por hacer videos, no. Estoy diciendo que yo fui una persona que lo intenté muchas veces y hoy en día tengo ya 2 páginas donde tengo bastantes seguidores, la cual tengo la oportunidad de hablarles de muchas cosas. Y antes yo utilizaba las redes sociales para hablar bobadas, para hablar cosas que ni siquiera edificaban a la gente, que la gente ya está demasiado
demasiado destruida con las cosas del mundo y yo venía con mis traumas y con mis cosas a seguirlas destruyendo. Pero hoy tengo la oportunidad de utilizar estas redes para llevar una palabra de aliento a esa persona que está detrás de estas pantallas y que quizás no la está pasando tan bien como yo. Vea, yo me ponía a pensar en la vida que yo tuve cuando era niña y todas las posibilidades para yo ser la persona que soy hoy en día eran escasas, porque en el ambiente en el que yo me crecí era para que yo fuera una persona quizás drogadicta, para que yo fuera quizás una ladrona, para que quizás yo fuera algo que no era acorde a lo que debería de ser. Y yo decidí cambiar el entorno de mi vida. Eso de que la crianza empieza por casa, eso es mentiras. Cada cual decide qué cosas quiere hacer en su vida y qué cosas no, porque yo crecí en un ambiente pesado y yo dije, yo no quiero ser así como las cosas que yo vivía, y yo decidí cambiar y ser una mejor persona. Yo no tuve una excelente mamá en mi vida y por eso yo no dije, voy a repetir la misma historia y voy a dejar de ser una excelente mamá. No, yo qué dije, yo quiero cambiar la historia y para mis hijas voy a ser una excelente mamá. A mí me sorprende mucho cuando yo monto mis videos, porque yo me ponía a pensar, yo monto mis videos y quizás no tenga muchos comentarios, pero veo que tienen muchas visualizaciones y yo tengo fe de que esas 500 visualizaciones que hay, mínimo así sean 2 personas que vean el video completo, para mí va a ser satisfactorio, porque esa palabra era para esas 2 personas. Yo tengo un grupo de WhatsApp donde yo estoy creando un grupo de mujeres que queremos conocer más sobre Dios, donde queremos, no sé, si usted tiene dudas, preguntas, tiene cuestionamientos o quiere crecer más en su fe en Dios, puede unirse a ese grupo de WhatsApp donde yo todos los días monto un devocional diario, donde en ese devocional no solamente te doy una palabra, sino que te explico la reflexión que Dios quiere dar para nosotros. Vean, a mí me sorprende tanto que nosotros creamos tanto las mentiras del enemigo y que no creamos creer las verdades de Dios. A ti una persona te dice que tú eres fea y tú le crees. A ti una persona te dice que tú eres una fracasada y tú le crees. Pero si Dios viene y te dice, es que yo no te hice fracasada, yo te doté con todas las habilidades posibles para que puedas emprender todo lo que tú te propongas. Yo te hice hermosa, te hice una creación perfecta, te tengo formada desde el vientre de tu madre, yo te formé, te tengo separada y elegida desde antes de la creación del mundo. ¿Por qué no creemos en esas verdades tan hermosas que Dios dice para nosotros? Dios nos dice que nosotros somos sus hijos y por tanto somos coherederos de su reino. ¿Qué quiere decir? Si somos hijos del rey, ¿nosotros qué somos? Príncipes y princesas al lado de Dios. ¿Por qué no creemos en esas cosas? Miren, yo me ponía a pensar lo bendecida que soy hoy en día con el simple hecho de tener salud, porque yo les había contado que yo cuando tuve 18 años tuve una enfermedad y yo hubiera podido en esa enfermedad quedar mal, y Dios me permitió pasar por la enfermedad y no quedarme ahí, para darle la gloria y la honra a Él, y hoy decir que soy una mujer nueva y una mujer renovada, que a pesar de que pasé todas esas cosas médicas, hoy puedo mover mis manos, mover mis pies, hablar normalmente y tener una vida normal. Entonces yo antes no entendía cuál era el propósito de que yo hubiera pasado por esa enfermedad. Hoy en día lo entiendo. Hoy en día entiendo de que yo puedo ser un propósito en la vida de otras personas, porque puedo llevar a dar testimonio de que así como Dios hizo un milagro en mi vida, así como Dios a mí me sanó, también puede sanar tu vida, puede sanar tu corazón, puede restaurar la vida de ese familiar, porque en mí no había esperanzas. Los médicos decían, no, esa enfermedad que ella tiene, le vamos a sacar todo lo que tiene en su cabeza porque tiene contaminada casi la mitad del cerebro, y en esa condición no vas a poder seguir teniendo una vida normal. Y le decía a mis familiares, nunca más la van a volver a ver como ella va a entrar. Ella va a salir o va a perder la movilidad de medio cuerpo y le va a tocar aprender a caminar, a hablar, a comer, a hacer absolutamente todo, o va a quedar sin, pues como loca, algo así dijo, o se va a morir. Y mire que ninguna de esas cosas sucedió. Yo quedé normal. A mí me diagnosticaron tomar medicamentos de por vida. Yo llevo 12 años donde yo no me tomo ni una pastilla relacionada con el tratamiento que me dieron, y yo como soy una persona normal. Yo antes me descarrié, duré 12 años, los 12 años de la enfermedad que Dios me ha dado vida, duré descarriada, alejada de los caminos de Dios, porque yo sentía que no era necesario yo haber pasado esa enfermedad, porque yo le renegaba a Dios y le decía a Dios, pero ¿por qué todas las cosas que a mí me pasaron de niña y encima me mandas esa enfermedad para seguir pasando cosas? Y yo no entendía, y yo no quise seguir buscando de Dios, porque yo decía que yo no quería ese Dios injusto, yo no quería ese Dios que solamente le gustaba
a mi vida, que yo no quería ese Dios que solamente quería causarme cosas malas y que no me mostraba nada bueno. Y un día, eso fue en enero, desde junio hasta diciembre pasé por un proceso donde tuve que hacer un proceso de sanación y perdón. Y en enero, con una canción cristiana, yo tuve un encuentro con Dios, donde Dios a mí me mostró, tuvo la oportunidad de mostrarme cada etapa de mi vida, donde yo le reclamé a Dios que Él donde estaba, mostrarme que Él siempre estuvo conmigo, solo que yo tapé mis oídos y nunca quise escuchar su voz, donde Él me mostró que aunque todo el mundo me dejó, Él siempre estuvo cuidándome, que aunque todos los pronósticos daban para que yo estuviera mal, Él me guardó, me permitió pasar, pero me guardó y no me dejó en la adversidad. Entonces hoy en día he visto que han pasado personas a mi vida, se me acercan personas con las mismas situaciones que yo pasé alguna vez. Y entonces hoy en día he tenido la oportunidad de decirle, yo también pasé por lo mismo y Dios permitió salir de ahí. Yo pasé también por esa dificultad, yo también nací en un hogar disfuncional, a mí también me pasaron infidelidades, a mí también me rechazaron, a mí también me hicieron esto y aquello y lo otro. Y gracias a Dios hoy estoy en el lugar donde estoy. Hoy tengo un corazón sano, un corazón que está dispuesto a dar lo mejor para los demás. Y hoy en día tengo un amor tan grande que yo quiero brindarle ese amor a las demás personas. Quiero enseñarles el Dios tan grande que si pudo salvar mi vida, puede salvar la tuya. Que si pudo restaurar mi familia, puede restaurar tu familia. Para Dios no hay nada imposible. Y así tú digas que mi matrimonio ya no hay nada que lo pueda solucionar, Dios lo puede solucionar. Así tú digas es que este cáncer ya me está matando, si es la voluntad de Dios sanarte, lo va a hacer, porque hay dos tipos de sanaciones, la espiritual y la sanación física. Y Dios quiere sanarte. Y Dios quiere sanarte en este día, darte sanidad o espiritual o física. ¿Sabe cuál es la más importante? La espiritual. Porque este cuerpo se va a quedar aquí en la tierra y va a volver a su polvo, y su palabra lo dice. ¿Qué es más importante? Cuidar nuestra alma. Porque nuestra alma es la que va a ir a Jesús. Nuestra alma es la que va a ir a reinar por los siglos de los siglos con Dios. ¿Tú crees que la muerte de Jesús fue en vano? ¿Tú crees que Él solamente vino aquí a morir en la cruz porque sí? No pasemos desapercibidos la muerte de Jesús. Venimos de una semana donde fue una semana de reflexión, donde fue una semana donde nos mostraron todo lo que Jesús vino a hacer en la tierra para darte salvación y perdón a ti y a mí. Y no pasemos por alto ese regalo tan grande y ese sacrificio que Él hizo. ¿Quién va a ser capaz de dar la vida por uno? Nadie. Nadie. Es que además, uno a veces hasta piensa, cuando uno tiene un hijo, uno se dice, yo prefiero pasar la enfermedad y que mi hijo pase por ella. Sí, listo, tú pasas la enfermedad, pero si tú te mueres, ¿quién va a cuidar después de tu hijo? Nadie. Nadie va a cuidar a tu hijo como lo vas a cuidar tú. Y si nosotros, que somos seres imperfectos, que somos seres con diferentes errores, somos buenas mamás, somos personas que somos capaces de dar la vida por sus hijos, ahora imagínate Dios cómo hará con nosotros. ¿Tú crees que todo lo que pasó en la Biblia es mentiras? Cuando vino y utilizó a Noé, utilizó a Moisés, utilizó a Abraham. Todas esas cosas fueron con un propósito. Mira, yo me estoy leyendo el libro de Daniel, donde estoy viendo Dios cómo utiliza a estos hombres, donde veo cómo Dios hace sus maravillas cuando saca a esos 3 hombres que están metidos a un horno de fuego y Dios hace que no se quemen. Cómo hace cuando Daniel lo meten en el foso de los leones y Dios calla la boca de los leones para que a Daniel no le hagan nada. Dios cómo hace para revelarle tantas cosas a Daniel que hoy en día están pasando. El último capítulo que me leí de Daniel fue donde hablaban del rey del norte y del rey del sur, y yo en ese momento empecé a leer ese libro y yo no lo entendía. Tuve que ir a buscar más en otros lugares para poder entender, y ahora entiendo que todo lo que profetizó Daniel hoy en día pasó antes de que viniera Jesús a la tierra. Él profetizó todo lo que iba a pasar con Alejandro Magno, él profetizó todo lo que iba a pasar con Antíoco Epifanio, profetizó todo lo que iba a pasar con Cleopatra, y todo eso lo encuentras en la Biblia. Entonces, si yo tengo un libro donde a mí me están diciendo profecías que ya se han cumplido y que todavía faltan otras por cumplirse, es porque es un libro verdadero y porque es un libro real. Hay mucha gente que le dice a uno, es que yo no creo en la Biblia porque es que la Biblia fue escrita por hombres. Claro, por hombres inspirados por Dios. Cuando tú no tienes alimento a tu casa y tú le estás clamando a Dios que te lleve alimento, ¿tú crees que es que Dios va a bajar del cielo y así de la nada te va a aparecer un mercado a tu casa? No, Dios utiliza a las personas.
para que sean ángeles portadores y vayan y te lleven el mercado, vayan y te lleven lo que tú necesitas. Nosotros somos servidores de Dios y Dios a nosotros también nos utiliza para llevarle las bendiciones a las otras personas. Lo mismo hizo con esa gente que escribió la Biblia. Dios los inspiró para que escribieran esos libros tan sagrados, para que tú y yo pudiéramos escudriñar sus escrituras. Y a medida que tú las vas escudriñando, las vas leyendo y las vas memorizando, te vas dando cuenta de las promesas tan grandes que Dios tiene para tu vida. Entonces mi invitación es a que en sus casas tómense en el tiempo, busquen la Biblia. Si quieren pueden empezar con el libro de Lucas, que es donde te relatan toda la vida de Jesús, porque Dios pide que nosotros seamos como fue Jesús, que vivamos una vida conforme a lo que Él vivió. Jesús, quien era una persona que daba la vida por los demás, una persona que se despojó de las riquezas por servir a su prójimo, que pide su palabra, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Para nosotros es muy fácil amar a nuestro hermano, a nuestro vecino, pero cuando nos piden amar a nuestro enemigo, ahí es donde nos cuesta, ahí es donde decimos, no, pero es que esa persona ni siquiera se deja amar, ¿cómo así que lo ame? Dios nos pide eso, y si Dios nos pide que amemos nuestros enemigos, que oremos por nuestros enemigos, es porque somos capaces de hacerlo. Dios nunca nos va a pedir nada que nosotros no seamos capaces de hacer. Mire, yo me quedo sorprendida del ser humano como es de inteligente, porque mire cómo ha evolucionado hoy en día todas las cosas. Fue porque el ser humano tiene una inteligencia tan grande que la única forma que fue dada fue por Dios. Yo no puedo lograr entender cómo hay gente, y respeto cada religión y respeto cada pensamiento de las personas, pero no logro entender, con todo respeto, cómo hay gente que puede creer que nosotros somos productos de una explosión. O sea, un ser tan perfecto como el ser humano, un ser tan perfecto con todas las capacidades, de que el corazón necesita del hígado, del riñón para poder latir y poder llevar oxígeno al cerebro, me van a decir que fue producto de una explosión. Entonces, ¿qué explosión tan maravillosa fue esa para crear algo tan magnífico? Nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de destruir o de bendecir, de edificar o de derribar, y todo lo hacemos a través de nuestra boca. El órgano más pequeño de nuestro cuerpo es la lengua, y nosotros con la lengua destruimos y maldecimos a las personas. Dios, que dice, no contamina al hombre lo que entra de su boca, sino lo que sale con ella. Tratemos de que cada vez que lancemos palabras sean de bendición para los demás. Si nuestras palabras van a romper el corazón de una persona, mejor quedémonos callados. Cuando yo me leí el libro de los 4 acuerdos, entendí lo que significa ser impecable con nuestras palabras. Es que si yo lo que voy a decir a ti no te va a edificar, prefiero callarme, porque no va a servir de nada. ¿Para qué destruir a una persona? Me duele mucho cuando uno ve videos y cuando uno a veces se pone a mirar que hay una persona, un ejemplo, gordita, empiezan a criticarla que porque es gorda, o porque tiene algún defecto físico, o porque tiene cualquier cosa. Nosotros mismos nos encargamos de destruirnos. La misma humanidad se destruye sola. ¿Por qué hacemos eso? Qué rico sería uno poder ayudar a otras personas a levantarle la autoestima. Qué linda estás, cómo te ves de hermosa, tú puedes, tú eres capaz. Usted no sabe una palabra de aliento cómo puede ayudar a las personas que están atrás de estas pantallas. Y nosotros solo usamos las redes sociales para destruir a los demás, para levantar juicios, para criticar. ¿Para qué? ¿Qué necesidad tenemos? Hagamos la diferencia, empecemos por nosotros mismos a marcar diferencias. Que cuando estemos viendo redes sociales, si es que no tenemos nada más que hacer y veamos algo, seamos nosotros quien edifiquemos a esa persona. ¿Qué nos cuesta escribirle un buen comentario a la persona, al que está haciendo un emprendimiento? ¿Qué nos cuesta compartir y apoyar su emprendimiento? Vea, yo que he emprendido sé lo difícil que es tener que pagar un arriendo, tener que pagar unos servicios, tener que costear todo lo que implica tener un negocio, y que uno todos los días lo intente y que nadie ni siquiera le dé un like a nuestro video pequeño que uno lo hace para publicitar, y aún nuestras propias familias ni siquiera nos apoyan. Pero yo digo, yo quiero hacer diferente las cosas, y a mí mucha gente me llama y me dice, Aleja, es que usted tiene muchos seguidores y yo quiero que me ayude con mi emprendimiento. Pueda que a mí el emprendimiento de la persona no me gusta o para mí no sea útil, pero para otras personas puede ser, y por eso yo uso a veces mis redes sociales para publicitar los negocios de ciertas personas. Por eso a veces yo tengo que bajar y ser humilde, y a veces coloco hasta mi voz en cierto tipo de videos para ayudar el emprendimiento de las personas, porque yo no sé cuánto le ha costado todo lo que él ha construido, y él solamente me está pidiendo algo que para mí es gratis hacerlo. Para mí, a mí ¿qué me cuesta subirle un video a una persona en mi red social? A mí no me cuesta nada, y yo lo hago para ayudar al otro, porque eso puede ayudar a beneficiar a la otra persona. Cuando alguien te escribe y te dice, ay,
por favor apóyame siguiéndome en las redes sociales para que mi emprendimiento crezca. Y somos tan difíciles. ¿Qué nos cuesta darle like donde dice seguir? No nos cuesta nada y ni siquiera somos capaz de hacer eso tan pequeño. Preferimos ir a comprarle los alimentos, las cosas a gente que ya está rica, millonaria, ir a los lugares súper lujosos, waffles y crepes, a ir pues por allá como a Starbucks, Tostado, donde esa gente que ya es rica, en vez de ir a ayudarle a aquel emprendedor que está empezando desde abajo. Empecemos a hacer cosas pequeñas y a hacer cambios. Por ejemplo, yo me ponía a pensar, yo me estoy leyendo en estos momentos el libro Cadena de Favores, y yo le decía a Dios, Dios, yo quiero tener amor por el prójimo, yo quiero empezar a ayudar a los demás, pero yo no tengo plata para hacerlo, porque yo pensaba que solamente podía ayudar teniendo dinero. Y Dios todos los días me pone una sola persona en el camino para que yo le ayude. Y cosas insignificantes. Un ejemplo, voy a llevar a mi hija al colegio, me encuentro una señora y le ayudo a pasar la calle, le ayudo a llevar las bolsas. Hice el almuerzo y en esos momentos pasó el señor que vende controles, lo invito a almorzar. Con la amiguita del colegio, del salón de mi niña, voy y le llevo un detalle, llamando a alguna persona a darle una palabra de aliento. En las redes sociales alguien escribe que está triste, que está mal, le escribo un mensaje. Entonces, pequeñas acciones pueden cambiar la vida de otras personas. Empecemos a hacer hábitos saludables en nuestra vida, hábitos que puedan edificar la vida de los demás, porque de lo que tú tienes tú das, y lo que abunda en tu corazón es lo que tú hablas. Y a veces hablamos cosas que realmente a uno lo dejan triste. Yo me ponía a mirar los videos y las cosas de la señora que se fue por allá a pasear y dejó a la bebé, y yo decía, Dios, qué dolor, o sea, esa niña, todo lo que tuvo que haber sufrido, esa mamá no tenía corazón, ¿qué pasó ahí? O sea, no entiendo dónde estaba tu amor, pero su palabra dice que padres se levantarán contra sus hijos y hijos se levantarán contra sus padres cuando esté a punto de llegar la venida de Jesús. Estamos en los últimos tiempos, donde no nos podemos poner a jugar en tocar el arado y volver, en que yo después busco de Dios. No, ya casi todas las profecías se están cumpliendo. Solo falta que empiecen a reconstruir el templo de Jerusalén, porque dicen que cuando el tercer templo se haya construido en Jerusalén, el templo ya se ha destruido 2 veces y ya están haciendo cosas para empezarlo a construir. Va a empezar a venir la venida de Cristo. También está la profecía de la luna, que cuando hayan 3 días de oscuridad y la luna se vuelva en sangre, algo así dice por allá. Creo que es en Joel, y están hablando de un eclipse que va a pasar. No sé si será verdad o será mentira. Prefiero acogerme a la verdad. Prefiero ser precavida y ser como esas mujeres que fueron sensatas y llenaron su aceite, como esas 5 vírgenes cuando venían Jesús. Que no nos cojan desprevenidos, que si hoy viene Jesús a nuestras vidas podamos irnos con Él en un arrebatamiento. Porque si ahora que tenemos el Espíritu Consolador en nuestras vidas nos es difícil buscar de Dios, nos es difícil agradarlo a Él, ustedes se imaginan cuando el Espíritu Santo ya no esté, cuando ya todo esto se vuelva horrible, cuando ya para usted predicar la palabra tenga que hacerlo a escondidas porque lo van a matar, cuando usted ya no pueda ni siquiera ir a comprar a la calle, porque si usted no tiene el sello no va a poder comprar, y la persona que se ponga el sello es porque se van a quedar en la tierra después para ser juzgados. Entonces, que venga Jesús en estos momentos y te diga, bueno, yo voy a reclamar tu vida, tú qué hiciste con la vida que yo te di, tú qué vas a decir. No, nada, yo solamente me quedé viendo redes sociales, yo no quise estudiar, yo no quise hacer nada con mi vida, simplemente a veces iba a trabajar, a veces no, fui mala persona, humillé a los demás, ni siquiera ayudé a mis papás. ¿Quieres que qué cara va a hacer Dios? En la Biblia dice que vamos a tener galardones y que vamos a tener coronas por cada alma que rescatemos. Que si nosotros llevamos voz a voz un chisme, ¿qué nos cuesta llevar voz a voz la palabra de Dios? Mi esposo a veces dice que yo pareciera que hubiera matado a un cura, que porque yo a toda hora vivo escuchando la palabra de Dios y todas esas cosas, y que orando y que escuchando cosas de Dios. ¿Y sabe por qué lo estoy haciendo? Porque yo duré 29 años de mi vida desperdiciada, porque yo duré 29 años de mi vida comiendo mundo, y me di cuenta que el mundo a mí no me ofrece nada, absolutamente nada, y que el único que me puede ofrecer todo lo que yo necesito es Dios, y que Dios lo único que está pidiendo de mí es que yo lo sirva y lo glorifique a Él, que cuando yo honro la presencia de Dios, Dios se ocupa de todas mis cosas, y todo este tiempo lo único que he hecho es honrar y hacer lo que Dios me manda, y Dios se ha ocupado de llenar mi nevera, Dios se ha ocupado de darme las cosas que yo necesito
sin que yo se las pida, porque Dios conoce nuestras cosas aún sin que se las pidamos, y Dios nos premia. Todo lo que nosotros hacemos para Dios tiene recompensa, y no es que vayamos a hacer las cosas porque Dios nos va a dar algo, no. Pero cuando nosotros lo hacemos de corazón, porque Dios conoce nuestro corazón, Dios nos premia. ¿Tú crees que cuando tú tienes un emprendimiento que ayuda a las demás personas? Por ejemplo, me encanta lo que hace Choco, que ella llega y siempre que tiene algo, ella quiere enseñarle a los demás lo poco que ella sabe de sus cosas de las fresas, y ella siempre busca darle conocimiento a los demás. Ella no es egoísta en compartir unos contactos de proveedores. Mucha gente le dice a la gente: regáleme los proveedores que usted compra, y son egoístas con eso. Ella sabe lo que a ella le ha costado, pero ella sabe que su recompensa viene ¿de dónde? Del cielo. Cuando ella comparte sus contactos de proveedores, cuando ella comparte su conocimiento, ella sabe que su recompensa va a venir del cielo, y Dios la va a bendecir en todo lo que ella emprenda, porque dice que todo lo que toque la planta de nuestros pies será bendito y será para nosotros. Entonces, si Dios tiene promesas en la Biblia, es porque son para nosotros acoger. Si Dios me está diciendo que yo con mi boca puedo traer las cosas, que yo puedo pedir y Él me dará, ¿yo por qué no pido? Si Dios me dice: buscad y hallaréis, pedid y se os dará, yo pido, porque yo sé que mi futuro y mis cosas van a venir del Rey de Reyes y del Señor de Señores, que Él todo lo que me va a dar a mi vida va a ser perfecto. Él nunca me va a dar algo que me vaya a causar dolor. Si tú te dieron algo y te causó dolor, es porque no venía de parte de Dios. Por eso cada cosa que nosotros hagamos, pidámosle dirección a Dios. Dios, que se haga tu voluntad. Si es tu voluntad que tal emprendimiento funcione, si es tu voluntad que tal cosa se dé en mi vida, organiza todo. Dios es un Dios de orden, Dios no es un Dios de desorden. Dios trata de acomodar las cosas cada vez más para que las cosas se nos den conforme a su voluntad. ¿Tú crees que es que a Dios le gusta verte pasar necesidades? ¿Tú crees que a Dios le gusta verte sufrir porque no tienes nada que darle a tus hijos? Dios no le gusta eso, pero tú tienes unas promesas ahí en la palabra y tú no las quieres apropiar y coger para ti. Tú quieres hacer de oídos sordos y de ojos que no ven, y no quieres entender lo que dice. Nos cuesta tanto leer, es que la Biblia es muy llena y qué pereza leer ese libro tan gordo. ¿Y quién te está diciendo que la leas toda en un día? Nadie. Con solamente que tú la abras y leas un pedacito, un versículo pequeñito: Dios, ¿qué me quieres hablar a través de este versículo? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué necesito aprender? Pídele sabiduría a Dios. Si al rey Salomón le dieron sabiduría, ¿por qué Dios no te la puede dar a ti? Si al rey Salomón lo dotaron de tanta inteligencia para hacer todos esos proverbios tan hermosos, ¿por qué no lo puede hacer contigo? Mira a David, esos salmos tan hermosos que escribió para Dios. Es porque todas esas cosas también las puede hacer con nosotros. Dios no tiene excepción de personas. Y así tú creas que es que Dios bendice más a este que a mí, o que es que Dios lo escucha a él y a mí no me escucha, no es así. Lo que pasa es que a ese que bendice y a ese que tú crees que más escucha, pasa más tiempo en la presencia de Dios. Primero, cuando le pasa algo, en vez de ir a contarle a algún familiar, lo primero que hace es arrodillarse y clamarle a Dios, y su socorro viene de Jehová, que está en los cielos. Quería compartirles este pequeño mensaje porque siento que es mi obligación como creyente ir a compartir lo poco que yo sé de las cosas que me han pasado a través de mi testimonio. Espero que las personas que hayan escuchado, porque hay gente que escucha y no se mete acá, pero cuando yo termino el live me doy cuenta que varias personas pudieron escuchar, haya llegado a la persona indicada, porque yo sé que esta palabra no va a llegar vacía. Yo sé que si tú escuchaste esto es porque Dios tenía algo que decirte en este momento, porque tú tenías que renovar tus fuerzas, porque tú tenías que saber lo orgulloso que Dios se siente para ti. Entonces, muchas gracias. Si ustedes se quieren meter de pronto al link que estoy creando en un grupo de WhatsApp donde estamos compartiendo conocimiento de Dios, me escriben en los mensajes, yo les mando el link para que se metan. Ya hay varias personas metidas, donde todos los días yo monto contenido de cosas sobre Dios para darles una palabra de aliento en estos momentos difíciles. Así que muchas gracias por haberme escuchado y Dios los bendiga.